Pensando en los años 90, que es la temática, la óptica de Flor sobre los 90, que es muy particular de la muestra, para mí hay dos figuras, digamos que uno sería Guillermo Cuitca, porque poco después de llegar al país y hacer un taller con Diana Eisenberg y Gachy Jasper, pero no tener ningún background, ningún antecedente en las artes visuales, fui parte de la beca Cuitca y eso fue transformador, una experiencia transformadora absolutamente para mí, así que pienso en él, en lo personal, y pienso en Gummierr Mayer. Todos piensan en Gummierr Mayer, me parece como una figura inevitable, insolazable, esa palabra que traduzco y digo poco, para los 90s. Me gustaría decir algo particular de mí en los 90, que yo llegué al país en el año 90 y mirando atrás, o sea, había en una década de mucha transformación, porque era el principio del neoliberalismo, de alguna manera, en el país y en el mundo, y es como yo no tenía ninguna referencia por ese proceso que estaba ocurriendo. Entonces veo que eso es muy particular para mí. Es como si yo, mirando atrás, puedo empezar a entenderlo. Argentina dejó de existir geopolíticamente en el exterior, mi experiencia exterior, con el fin de la dictadura. O sea, Argentina estaba muy en el mapa de las personas progresistas, básicamente, en los Estados Unidos, en el contexto de la Guerra Fría. Termina la dictadura y desaparece nuestra conciencia de alguna manera. Yo llego acá en el año 90, que no es tantos años después, pero pasaron tantas cosas en ese momento post-dictadura, que también es el momento que apareció SIDA en el mundo y en el mundo de arte muy fuertemente acá y en todo el mundo. Entonces es como ahora, o sea, demoré bastante en entender, tengo una óptica bastante peculiar sobre esa década, porque también marca mi llegada. En términos de Gummierr, tengo un recuerdo muy hermoso que me gustaría compartir, que él llega a mi taller, que en ese momento tenía un dormitorio dividido en dos por un mueble, que parte era el taller y parte era donde estaba la cama, y él llegaba de la mano de Miranda, Adriana Miranda, que era compañera mía de la beca, y tenía como cosas muy Gummierr en punto, pero que apenas eran obra, apenas eran algo. Tenía bolsas de esa cinta de máquina de escribir, o sea, tenía un espacio muy difícil de entender y unos objetos muy difíciles de entender. Y él, como lo veo muy de los 90 también, como me dijo, sí, me encanta septiembre. y pienso que eso como momento muy, de alguna manera, pre-artista profesional, como que pudo dar lugar todavía a una espontaneidad que para mí fue maravillosa, porque se me abrieron muchas puertas. En los años 90, digamos, lo que pude un poco entender después es que todavía había una preocupación por lo académico o lo antiacadémico, que desapareció. Ahora los términos de profesionalismo, el artista profesional o no, o sea, eso me parece como algo que puedo observar. También mucho de mi participación en la escena artística es como traductora, o sea, como también soy traductora y hago muchísimo en el área de arte plásticos, entonces mucho que lo puedo decir yo está informada por esa otra inserción. Bueno, la anécdota de la visita de Gummierr me parece habla de cierta espontaneidad hermosa. Me parece que es menos probable que eso pase ahora. Pero no es particular de la escena artística acá en Argentina, o sea, el planeta es diferente. O sea, tengo un amigo que dijo, no es que el mundo cambió, es que el planeta cambió. O sea, y vemos eso absolutamente. El Internet es un cambio que tiene que ver con nuestra concepción de nosotros mismos en el espacio, y la crisis climática hace una misma operación de ponernos todo en una sola cosa que no podemos salir, pero entender que nuestros destinos están, digamos, unidos. Entonces, eso. Una cosa que me parece muy interesante de la lectura, las obras en esta muestra, es que como hablan de un periodo histórico, pero
cuestionando ese mismo, o sea, no son obras de los 90 únicamente, ¿no? O sea, se puede hablar de una serie de preocupaciones y si ves esta muestra, no sería tipo obras que amo, por ejemplo, de Pombo, o sea, si puedes pensar en una figura como que muy, como de las preocupaciones clásicas de Rojas, ¿no? Y me parece que hay claramente otras que se evidencian así, que tienen que ver por ahí con la materialidad, o sea, los Rojas tenía todo que ver con eso también, pero me parece que desde un lugar por ahí más anunciadamente naive, más explícitamente, más vinculado con esa incipiente abertura del mercado argentino al mundo, con la entrada de productos chinos, de lo barato y todo eso. Eso es como sería la lectura más icónica, si quieres. Y me parece que aparecen muchas de esas preocupaciones en las obras de esta muestra, pero desde otro punto de vista. ¿Por qué son importantes los 90 hoy, mirarlas? Mi lectura puede ser absolutamente fallida y no es desde mi ser artista, es más de como ser habitante del planeta. Creo que el neoliberalismo que vimos llegar con los 90 está terminando. Creo que estamos viendo un nacionalismo feroz. Yo hablé con alguien, un conocido, cuando ganó Trump las elecciones y dije, no lo vamos a poder creer, pero vamos a extrañar el neoliberalismo. Entonces, me parece que si creemos que lo que tiene para decirnos el arte tiene que algo para decirnos sobre un término que no me gusta, pero la sociedad, algo más general, o sea, fenómenos y dinámicas que superan el arte, me parece que estamos en los 90 representaría el principio de algo que está ahora en decadencia como momento histórico. Entonces, eso me parece que da importancia de ver ese momento, qué hemos vivido, qué vimos llegar y qué estamos yendo, que estamos viendo irse en este momento.